Buenos días, chicos de cuarto. Vamos a seguir con el tema de la generación del 27, ¿vale? Esta generación de poetas de la literatura española que se dio en el primer tercio del siglo XX. Bueno, hemos visto ya qué es la generación del 27 y hoy vamos a ver sus características y las influencias, es decir, cómo eran y qué cosas les gustaban, qué cosas intentaban imitar. Ya para dejar los siguientes vídeos y hablar de los autores concretos de esta generación. Vamos a empezar con las características. Punto 2. Bueno, aquí hay 5 características que vamos a ver. Las voy a ver una a una, así que no hace falta que os las explique ahora. La primera sería el interés por la poesía. Esta foto que tenéis aquí es una foto de Federico García Lorca y Salvador Dalí, el pintor y el poeta, ¿vale? Que están en una feria. En las ferias ponían cosas para que la gente se hiciera fotos. Bueno, pues ellos están como en un globo, en la barquilla de un globo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera de las características, que es el interés por la poesía. Bueno, aunque en la generación del 27 hubo autores de todo tipo, hubo novelistas, hubo pintores, hubo escritores de teatro, hubo dramaturgos, hubo incluso gente que escribía historietas, que escribía tebeos o hacía viñetas, ¿vale? La mayor parte de ellos o el núcleo de esta generación lo componen los poetas, ¿vale? La mayor parte de ellos, o la parte, digamos, más famosa, más importante, fueron poetas. Por eso en este tema no vamos a hablar de otra cosa que no sea poesía. Siempre vamos a hablar de poesía, ¿vale? No vamos a hablar de novelas ni de, bueno, de teatro, a lo mejor hablamos un poco cuando hablemos de Lorca, que es este señor de aquí, porque aparte de poeta era un muy importante dramaturgo, un muy importante escritor de teatro. La segunda de sus características como generación del 27, es la actitud abierta y tolerante que tuvieron, ¿vale? Eran unos escritores jóvenes y frente a otras generaciones que había habido en España, acordaos que justo la generación que viene antes es la generación del novecentismo, esta generación elitista, que piensan que solo una élite puede comprender el arte y puede, digamos, ser los elegidos, ¿no? Y frente a la generación del 98, que era una generación muy pesimista, todo les parecía mal, que España estaba abocada al desastre, que todo estaba en general bastante mal hecho. Frente a esas generaciones anteriores, la generación del 27 es una generación muy abierta, ¿vale? Muy tolerante y muy optimista. Pensad que ellos viven en la época en la que España se abre a la democracia, en la que llega la Segunda República, una democracia con sus problemas, pero una democracia. Y bueno, pues ellos mantienen esa actitud, digamos, abierta, que les permite, por un lado, ser susceptibles, es decir, ser capaces de recibir muchas influencias artísticas determinadas. Esta gente no le hacía ascos a nada, ¿vale? Como tenían una actitud abierta, pues, surrealismo, pues mira, voy a leer surrealismo, a ver qué va. Góngora, pues Góngora, voy a ver Góngora, a ver de qué va, ¿no? Entonces les gustaban cosas muy distintas que venían de sitios muy diversos. ¿Por qué? Porque siempre se mantenían abiertos. No eran como esa gente que dice, no, es que a mí el reggaetón no me gusta. Bueno, pues a ti el reggaetón no te gusta, entonces no escuchas nada de reggaetón y es difícil que te guste algo, porque como no escuchas nada, pero si dices, bueno, a ver, el reggaetón, a ver de qué va eso, entonces escuchas hasta que algo te gusta, pues al final mantienes una actitud más abierta y te permite tener muchas más influencias, te gustarán muchas más cosas seguramente. Por otro lado, su mentalidad tolerante, en una época de España en la que la tolerancia tampoco es que sobrara, va a hacer que siempre estén muy comprometidos con la democracia, ¿vale? Y eso va a ocasionarles muchos problemas cuando en España se acabe la democracia, ¿no? Con el golpe de Estado del 36. Tercera característica, precisamente es su actitud abierta que hemos visto antes, la que va a hacer que sean grandes conocedores de la literatura y del arte. ¿Por qué? Porque como les gustan muchas cosas, pues siempre están dispuestos a seguir leyendo o a seguir aprendiendo, ¿vale? Les gusta mucho leer y la literatura es, digamos, la principal de sus aficiones, pero también es verdad que muestran curiosidad por muchos otros campos del arte, muchas otras disciplinas artísticas. La pintura, por ejemplo, pues Alberti pintaba, el teatro, Alberti y Lorca eran autores de teatro, la música, Gerardo Diego le gustaba mucho la música, ¿vale? El cine, a Alberti le gustaba mucho el cine. Bueno, pues una serie de cosas que les van a gustar mucho y que además como eran amigos, pues van a intentar compartir los unos con los otros, ¿vale?
Esa capacidad para recibir muchísimas influencias sin que se contradigan entre sí va a ser una de las razones por las que estos escritores eran tan buenos. Es decir, porque supieron integrar desde puntos muy diversos, tradiciones literarias muy distintas y conseguir hacer con esa mezcla algo nuevo y muy interesante. No les va no les va a parecer raro, por ejemplo, que les guste a la vez la tradición literaria española, es decir, un señor como Góngora que llevaba muerto 300 años, o los romances medievales de hace 1000 años, como las vanguardias europeas más últimas, como el cubismo o el surrealismo, o la poesía pura que había hecho Juan Ramón Jiménez 10 años antes, o que estaba haciendo incluso mientras ellos escribían. Todo les venía bien, todo les gustaba, todo eran capaces de integrarlo en su quehacer poético, en su materia literaria. Bueno, la cuarta característica es derivada de esto. Como conocían mucho la literatura anterior y la literatura actual, y como además mantenían una mentalidad muy abierta, su obra va a ser una mezcla de la tradición y la vanguardia, ¿vale? Y esta es la característica más importante de la generación del 27, ¿vale? Ellos no son una generación que cree algo novedoso, son una generación que es capaz de sintetizar, de resumir, de adaptar corrientes literarias muy diversas para hacer un producto original, novedoso y completamente integrado, ¿vale? Son capaces de fusionar los romances medievales con la vanguardia más ultimísima, etcétera, 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 ¿vale? Esa es una de las razones por las que estos escritores pues, fueron tan famosos, ¿no? Última característica, y quizás la más triste de todas, la generación del 27 vive una experiencia poética y vital que es truncada, que es obstaculizada, que se acaba cuando llega la guerra, ¿vale? Cuando llega la guerra, la generación del 27 termina. Termina pues, por diversas razones, ¿vale? Pero la mayor parte de los escritores de la generación del 27, cuando llega la guerra civil, apoyan a la República, apoyan la democracia. Algunos de ellos incluso pierden la vida. A Lorca lo asesinan las tropas de Franco, lo fusilan. Y cuando acaba la guerra y gana Franco, pues tienen que huir porque les están buscando para meterles en la cárcel o para matarles, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos, algunos no, algunos se quedan en España con dificultades, pero se quedan. Pero la mayor parte de ellos se va de España. Es decir, la generación, estos grandes amigos que habían vivido en la época de la República, que habían escrito, que tenían muchas cosas en común, cuando llega la guerra civil desaparecen. ¿Vale? Por eso os decía cuando hablábamos de el punto 1 que la llegada de la guerra civil supone la finalización de la generación del 27. Algunos siguen escribiendo, pero siguen escribiendo ya otras cosas y desde otra perspectiva. Bueno, ahora vamos a hablar de las influencias, ¿vale? Es decir, hasta aquí hemos hablado de las características, cuáles son las cosas que tienen en común todos estos escritores, y ahora vamos a hablar de cuáles son sus influencias, ¿vale? Porque no son influencias iguales en todos. Quiero decir, habrá poetas a los que les vaya más o les haya influenciado más la poesía pura y otros poetas estén más influenciados por el neopopularismo. Es más, vais a ver que algunas de estas influencias son contradictorias, es decir, son contrarias. Pero bueno, todo esto es importante, ¿por qué? Porque como hemos visto antes, mezcla la tradición y las vanguardias y por tanto hay que saber qué cosas, que os he dicho yo que estaban ellos muy abiertos a introducir en su poesía, pues qué cosas son esas las que introducen en su poesía, ¿no? Bueno, la primera de las que vamos a ver es la poesía pura, que es la poesía de Juan Ramón, la poesía del arte deshumanizado novecentista. Luego estarían las vanguardias europeas y españolas. Luego una cosa que hemos llamado neopopularismo, que luego os voy a explicar en qué consistía. Y por último la tradición literaria española, es decir, los autores españoles anteriores a Juan Ramón o a las vanguardias que serían, digamos, los inmediatos, ¿no? Los que vienen justo antes de ellos. Bueno, pues esas serían las cuatro influencias, las cuatro cosas que les gustaban, o les gustaban más cosas, ¿no? Pero dentro de las grandes corrientes literarias, las cuatro que más les gustaban para que nos hagamos una idea de qué cosas mezclan en su creación poética. La poesía pura. Bueno, Juan Ramón Jiménez, que es este señor de aquí, que ya hemos visto cuando hablábamos del novecentismo, este señor obsesionado por la perfección poética y por escribir una poesía cada vez más minúscula, más intelectual, más
dotada de sentido completo, pero muy difícil de entender. Juan Ramón Jiménez para la generación del 27 al principio fue un maestro, es decir, les ayudó a publicar sus libros, les daba consejos, ellos iban, hablaban con él y a Juan Ramón, que tenía, como hemos visto, un ego bastante grande, pues esto le molaba un montón, porque de repente es ver que eres el maestro de un montón de poetas con muchísimo talento, muy jóvenes, que miran en ti como una figura a imitar, como un modelo, y que incluso vienen y te piden consejo, pues esto a Juan Ramón le alimentaba muchísimo el ego, ¿no? Poetas especialmente influenciados por Juan Ramón Jiménez son Jorge Guillén, que es prácticamente su discípulo, y los primeros libros de Luis Cernuda y de Pedro Salinas, por ejemplo este libro de Pedro Salinas que se llama Presagios, son libros de poesía pura, son libros que prácticamente siguen lo que había hecho Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Pero más adelante Juan Ramón Jiménez va a acabar peleándose con todos los miembros de la generación del 27. ¿Vale? Va a haber una ruptura muy fuerte por cosas que tienen que ver con el carácter. Juan Ramón era muy difícil, ¿vale? Y cuando ve que estos escritores jóvenes no solo le tienen a él como influencia, sino que tienen otras influencias, pues se enfada mucho, se pone un poco celoso y entonces ahí hay una ruptura, ¿vale? Ya hablaremos de ello más despacio. Pero esa es una de las primeras corrientes o de las influencias más importantes que tiene la generación del 27, la de la poesía pura de Juan Ramón. La siguiente influencia que tiene la generación del 27 son las vanguardias, ¿vale? Sobre todo tres, ¿vale? La primera, el futurismo. Pedro Salinas va a escribir algunos poemas futuristas, Luis Cernuda también, ¿vale? El creacionismo y el ultraísmo son vanguardias españolas, si os acordáis. Bueno, pues en ellas estuvo muy involucrado un escritor de la generación del 27 que se llama Gerardo Diego, que es uno de los creadores del ultraísmo y del creacionismo. Y además Gerardo Diego es muy curioso porque fue un vanguardista durante toda su carrera, ¿vale? Gerardo Diego va a seguir escribiendo poemas que utilizan las técnicas de las vanguardias durante toda su vida. Y la vanguardia que más influye en España, hasta el punto en el que probablemente las obras más importantes de esta vanguardia en España las hayan escrito autores de la generación del 27, es el surrealismo, que es un poco diferente al surrealismo francés, porque el surrealismo francés en muchos casos buscaba la anulación del sentido, es decir, no tenía nada de sentido lo que estaba haciendo, ¿vale? Mientras que el surrealismo español sí que tiene, detrás de las capas de lenguaje onírico y de cosas que no se entienden muy bien de dónde vienen, sí que hay un significado que pueda rascar, ¿no? Bueno, esta vanguardia, la vanguardia surrealista, influye sobre todo en Vicente Aleixandre. Casi toda la obra de Vicente Aleixandre sigue, digamos, una técnica surrealista. En Cernuda también casi toda su obra. Y en dos libros muy importantes de dos poetas como Federico García Lorca, en un libro maravilloso que se llama Poeta en Nueva York, y en Rafael Alberti en un libro que se llama Sobre los Ángeles. Sobre los ángeles la criatura teológica cristiana, no los ángeles, la ciudad de los ángeles, ¿vale? Bueno, segunda influencia, por tanto, las vanguardias. Vamos con la tercera. La tercera influencia de la generación del 27 es una cosa que se llamó neopopularismo. Y fijaos en el nombre, neo significa nuevo y popularismo significa propio del pueblo. El neopopularismo es un intento de volver a hacer la literatura del pueblo. ¿Y cuál era la literatura del pueblo? Bueno, pues los romances, las coplas, ¿vale? Hay un intento, por tanto, de algunos autores del 27 de intentar escribir como escribía la gente del pueblo. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque ellos eran grandes conocedores de la literatura española, también de la literatura que no escribían los autores importantes, cultos, sino de la literatura del pueblo, de la literatura de la gente normal, de los poemas que se cantaban anónimos en los pueblos y en las calles de las ciudades españolas. Y segunda razón por la que les gusta esto, porque eran unas personas muy tolerantes, muy comprometidas con la democracia, muy comprometidas con lo que tiene que ver con revalorizar la figura del pueblo, de la masa, vamos a decirlo, en la literatura española. Y para eso tenían que acercarse al pueblo, a la literatura del pueblo. La literatura del pueblo, de la gente común, de la mayoría, era la literatura popular, ¿vale? Si os fijáis, esta corriente neopopularista es completamente opuesta al elitismo de la poesía pura, que decía que al revés, que la poesía era una cosa solo para intelectuales, era una cosa para élites, para una minoría, ¿no? El neopopularismo es lo contrario, ¿vale? Por eso digo que la generación del 27 supo recoger influencias muy diversas, ¿vale?
Va a influir sobre todo el neopopularismo en dos autores. El primero es Alberti, que escribe una obra que se llama Marinero en Tierra, que es una obra completamente neopopularista, ¿vale? Y en Lorca, uno de cuyos libros más importantes, junto a Poeta en Nueva York, es El romancero gitano, ¿vale? Ya lo veis en el título, romancero, ¿no? Aparte de estas razones que os he dicho, del conocimiento de la literatura española y de intentar acercarse al pueblo, ese acercamiento tiene también una razón política, quiero decir, supone o se entronca dentro de una reivindicación de lo popular que había supuesto la República Española. La República Española trae la democracia, pero también trae un intento titánico y muy grande de intentar llevar la cultura y la educación a los pueblos, intentar llevar la cultura y la educación a la gente más desfavorecida de España. Y esto se intenta en muchos casos con ayuda de los propios escritores de la generación del 27, ¿vale? Y funciona de dos maneras. O sea, ellos les llevan la literatura a los pueblos, pero también cogen de los pueblos una literatura, unos romances, unas coplas que intentan imitar luego en sus obras. Aquí tenéis, por ejemplo, una representación teatral. Lorca tenía una compañía de teatro que se llamaba La Barraca, no era de Lorca, era una compañía de la República, que era una compañía que iba de pueblo en pueblo, fijaos, estamos en un pueblo de Castilla, representando obras de teatro para la gente que no tenía dinero, que no tenía cultura o que eran analfabetos. Todas estas gentes que están aquí viendo esta obra de teatro eran habitantes del pueblo, ¿vale? Esto, claro, esto no se había hecho antes porque no se sacaba dinero. Esto solo se produce cuando llega la República y ya os digo, hay un intento, hay una vocación política, una voluntad política de que la gente que vive en los pueblos, la gente que no sabe leer ni escribir, la gente que no tiene cultura, también tiene derecho a tener una cultura. También tiene derecho a que se lleven bibliotecas allí, a que se abran escuelas allí y a que se haga teatro ambulante para que conozcan la cultura igual que la conocen los miembros más ricos de la sociedad que están en las ciudades, ¿no? Esa forma parte, o eso forma parte de este neopopularismo literario que la generación del 27 también hizo suyo. Bueno, la cuarta y última característica, perdón, la cuarta y última influencia de la generación del 27 es la tradición literaria española. Es decir, ellos leían mucho a otros autores anteriores a ellos, y hay particularmente dos tipos de influencia muy grande en esta influencia mayor de la tradición literaria española. La primera es el romanticismo. Había un autor del romanticismo que ya hemos visto además en cuarto, lo hemos visto este curso, que es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿vale? Que influye muchísimo en Luis Cernuda y en Pedro Salinas, ¿vale? Van a escribir poemas de amor muy influidos por el concepto de amor y por la manera de escribir de Bécquer. Y también otro señor que ya hemos visto, Luis de Góngora, y su estilo muy complicado influye también en Rafael Alberti y en Gerardo Diego, ¿vale? Pero en general todos los escritores de la generación del 27 tienen en mayor o menor medida una influencia muy fuerte de la tradición anterior literaria española, ¿vale? Bueno, pues estos serían por tanto las características de la generación del 27 y las influencias de la generación del 27. En próximos vídeos ya vamos a empezar a ver los autores, ¿vale? De estas, de esta generación, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente.